Salvador, en Guatemala, en otro estado de esta nación. Damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Bendiciones a cada uno. Les amamos en el Señor y oramos para que el Señor siga resplandeciendo su rostro en ustedes. Así que bienvenidos sean cada uno de ustedes y nos preparamos para la palabra del Señor. Dios les bendiga a todos, hermanos. Bendiciones a los hermanos que nos están viendo a través de esta transmisión, diferentes lugares, países, ciudades. Bienvenidos. Vamos a compartir en esta hora la palabra del Señor y quiero que oremos y le demos gracias a Dios por su amor, su misericordia. Acompáñeme usted levantando su mano derecha en fe y digámosle: Señor. Levante su mano derecha y dígale: Señor, en el nombre poderoso de Jesús agradecemos la vida, agradecemos este día, agradecemos la oportunidad de adorarte. Ahora pedimos, Señor, que podamos recibir tu palabra con un corazón abierto, con una mente abierta, Señor, para que tu palabra caiga en un terreno fértil y podamos compartir tu palabra con denuedo, para que tu voluntad sea hecha y tu palabra traiga la eficacia para que aquello que la envías. En el nombre de Jesús agradecemos, Padre. Amén y amén. Pueden sentarse los que están de pie. La Biblia dice que a Dios nunca nadie le ha visto jamás. Y dice que el único que le ha visto es el unigénito del Padre que está a la diestra, que está en el seno del Padre. Pero es el Hijo, Jesucristo, es el que le ha dado a conocer. Así que si queremos conocer al Padre, queremos conocer a Dios, tenemos que conocer a Jesús. Tenemos que venir por medio de Jesús, porque Él es el que lo ha dado a conocer. El tema que vamos a hablar ahora es los milagros de Jesús. La semana pasada hablamos brevemente, porque es un tema muy profundo, pero hablamos brevemente y superficialmente también, podríamos decir, acerca de la vida de Jesús y sus milagros. Ahora, en esta oportunidad vamos a hablar de los milagros de Jesús. Es muy interesante porque la semana pasada mencionábamos que Jesús hizo 19 milagros. Bueno, esto varía, porque hay muchos eruditos, estudiosos de la Biblia, a los cuales yo tengo mucho respeto porque ellos han dedicado su vida a investigar, a profundizar en la palabra. Y muchos de esos eruditos dicen que son 20 milagros los que Jesús hizo. Pero tenemos que entender de qué perspectiva ellos lo hacen, ¿no? De qué punto ellos están viendo esto. Algunos eruditos mencionan que son únicamente 20 los milagros realizados. Y ellos dan esta cifra basados en un conteo más conservador. ¿Por qué razón lo hacen? Porque ellos dicen que, considerando que algunos milagros son únicos y destacados, y algunos pueden ser repeticiones de los mismos milagros en los diferentes relatos de los evangelios. O sea que el razonamiento pues evita las duplicaciones y se enfoca más en relatos individuales que aparecen claramente en los evangelios. Ahora, otra parte de los eruditos, que también me gusta el razonamiento de ellos mencionan que son 37 milagros
los que Jesús hizo, y se basan diciendo que listados más completos que incluyen las sanaciones, exorcismos, milagros sobre la naturaleza y resurrecciones. Incluso ellos dicen cuando hay relatos paralelos o similares, estos pueden ser diferentes. Estos eruditos que dicen que los milagros de Jesús fueron 37, pues intentan registrar cada evento milagroso registrado explícitamente en los evangelios. O sea, pues ellos se basan en los evangelios, en los pasajes bíblicos, aunque algunos de estos pasajes repitan y se repitan en diferentes evangelios. Me llama la atención este dato. Hablamos la semana pasada, mencionamos la sanidad de Bartimeo y dijimos que de la perspectiva de los 20 o 19 milagros o 20 milagros que Jesús hizo, la sanidad de Bartimeo, que fue en Jericó, sería el último milagro de Jesús. Ahora, esto está en Mateo 20, en el verso 29 al 34, para el que lo quiera leer. Entonces, aquí se habla de 2 ciegos. O sea que Mateo menciona que son 2 ciegos los que vienen a Jesús para ser sanados. En cambio, Marcos y Lucas hablan únicamente de un ciego y le dan el nombre Bartimeo. No hay contradicción en esto. Yo investigaba por qué esto se da y me llamó mucho la atención este dato, que Mateo era un hombre muy didáctico, un hombre que tenía mucha observación en todo lo que se daba en sus escritos de su evangelio. Era muy detallista, pero además de ser detallista, él hablaba en una estructura narrativa o énfasis literario. Ahora, ¿qué significa eso? ¿Qué significa la estructura narrativa y qué significa un énfasis literario? Significa esto. Por ejemplo, cuando un predicador está hablando y dice vamos a predicar del tema los milagros de Jesús, este tema lo hemos preparado. Eso es una estructura narrativa con un énfasis literario, porque en vez de decir he preparado el tema, dice hemos preparado. Entonces, en ese sentido, es que los expertos, los eruditos, mencionan que en Mateo capítulo 20, verso 29 en adelante, es que Mateo dice que son 2 ciegos, pero en realidad hace énfasis en la sanidad de uno. Entonces, queríamos explicar eso porque en esto es cuando mucha gente se confunde. Es importante aclararlo. Veamos entonces algo más, muy interesante aquí, que estas 2 perspectivas de los estudios de los eruditos no afectan en sí la sana doctrina. O sea, pues de que algunos digan que fueron 20 y algunos digan que fueron 37, no tiene ningún efecto en cuanto a la sana doctrina bíblica, sino que son únicamente puntos de vista de los estudiosos, los cuales unos enfocan detalles y otros enfocan otros milagros que consideran que fueron más relevantes. Eso es todo. Por eso es importante que nosotros como lectores, como cristianos, pues escudriñemos las Escrituras, leamos la palabra de Dios para que esa palabra venga y sea guardada en el corazón y nos dé también entendimiento intelectual, pero también nos dé una protección espiritual. El salmista decía, tu palabra he guardado en mi corazón, pero fíjese por qué lo hacía. Dice, tu palabra he guardado en mi corazón para no pecar contra ti. Entonces, cuando guardamos la palabra en el corazón, eso nos va a evitar pecar contra Dios.
Y si la leemos, también nos va a dar una sabiduría intelectual, o sea que ganamos doble. Veamos entonces aquí. Vamos a enfocarnos en 2 milagros únicamente, porque como dijimos, si nos enfocaríamos en 20 no terminamos hoy, y si nos enfocamos en 37, pues mucho menos. Así que vamos a enfocarnos en 2 milagros, y el primero es este. Acompáñeme usted al Evangelio de Lucas, capítulo 17, verso 11 y verso 12. Y dice la Escritura, puede leerlo aquí conmigo. Permítame. Bueno, usted léalo ahí. Dice así: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea le siguieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Y vea lo que dice el verso 13. Usted tiene la lectura ahí, ¿verdad? El verso 13. 17, 13, 14. Y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras ellos iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró en rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están?, preguntó el Señor. Interesante este relato, porque empezamos leyendo que cuando Jesús sube a Jerusalén, Jesús subía a Jerusalén a celebrar las fiestas, como era la Pascua. Pero en esta ocasión, la Biblia dice que Jesús venía de Galilea. Y cuando Jesús viene de Galilea, él pasaba por Samaria. Y cuando pasa en Samaria, se encuentra este cuadro de 10 hombres con una enfermedad repulsiva, con una enfermedad contagiosa, altamente contagiosa, lo cual nadie quería estar cerca de ellos. Por este motivo, mejor ellos se habían hecho su grupo, 10 leprosos. Y notemos que el número 10 en la Biblia se utiliza también como número de prueba. Estos hombres estaban pasando una prueba muy difícil en su vida. 10. 9 eran judíos y uno de ellos, se había colado entre ellos, era samaritano. O sea, era considerado un gentil. Pero cuando hay sufrimiento, cuando hay situaciones difíciles, como que se quitan esas barreras, ¿no? De que tú eres del sur, de que yo soy del centro y que tú eres del norte. Se quita todo eso porque hay un sufrimiento común, existe algo común entre la gente y se unen. Pues estos 9 habían aceptado al samaritano entre ellos. Y cuando ven al Señor Jesús venir, subiendo a Jerusalén desde Galilea, los 10 salen a su encuentro y respetuosamente, vea, respetuosamente de lejos, dice, que le dicen: Maestro, Rabí, ten misericordia de nosotros. Lo que a mí me llama mucho la atención en estos relatos de los evangelios es que yo, estudiando y investigando, he estado leyendo algunos comentarios de los eruditos bíblicos, de los que han profundizado en esto.
Y ellos llegan a la conclusión de que Jesús no pertenecía al gremio ni de los fariseos, ni de los saduceos, ni de los escribas. Entonces, ¿por qué le llamaban rabí? ¿Por qué le decían maestro? Jesús era un maestro judío independiente, pero era respetado por los fariseos, los saduceos y los escribas, porque su conocimiento era vasto. Tenía un nivel de conocimiento tan alto, pero tan alto, que aún Nicodemo, siendo el maestro de maestros en Israel, lo vino a consultar de noche para que nadie se diera cuenta. Y le dijo, mira, maestro, con estas palabras le reconoce y le dice, maestro, rabí, nosotros reconocemos y sabemos que tú vienes de Dios. Porque si no vinieras de Dios no pudieras hacer las cosas que haces. Porque Nicodemo había visto cómo el Señor había liberado a muchos. Había liberado, por ejemplo, a María Magdalena, de la cual salieron ¿cuántos? 7 demonios. Él había visto cómo el Señor había resucitado a los muertos, porque en la Biblia se mencionan 3 muertos resucitados, pero han de haber habido muchos más. Él había visto cómo los cojos recibían el poder caminar bien, los mudos hablando, los sordos oyendo. Entonces él dijo, mira, si no fueras de Dios, no pudieras hacer tales cosas. ¿Cómo los demonios se sujetan a ti? Es imposible. Y él reconoce, pero la conclusión de los estudiosos, de los eruditos, es que Jesús era un maestro independiente. Qué interesante ese dato, me llamó mucho la atención. Veamos algo más. Entonces, cuando ellos le dicen maestro, ten misericordia, dice que se paran de lejos y le dicen, Señor, ten misericordia. El Señor, alzando la voz, cuando ellos le dijeron, ten misericordia, cuando Él les vio, les dijo, id. Fíjese, de una vez una palabra les dio. Id y muéstrense al sacerdote. ¿Por qué les dijo esto? Porque en la ley de Moisés decía que si algún leproso era sanado por Dios, ese leproso tenía que ir al sacerdote, al sumo sacerdote, para que el sumo sacerdote lo examinara su piel, y después que el sumo sacerdote hacía constancia de esa sanidad, entonces le decía, ahora tienes que llevar la ofrenda. Si este leproso tenía pues buena posición económica, pues debía de llevar un becerro, debía de llevar algo bueno al Señor. Pero si aquel leproso era alguien que no tenía, pues llevaba, aunque sea un palomillo, llevaba algo, una ofrenda pequeña, pero tenía que ir con ofrenda delante del Señor. Por eso es que el Señor les dijo, vayan al sacerdote y muéstrense a él. Pero es interesante que en este pasaje no vemos que Jesús los toca, no vemos que Jesús ora por ellos, no dice el Señor, como le dijo al otro leproso, que este sí se acercó a él y le dijo, Señor, si quieres puedes limpiarme, y él lo tocó y le dijo, quiero. Con estos 10 no fue así, con estos 10 de lejos les dijo, vayan y muéstrense al sacerdote. Ahí tenía que haber fe. Ahí tenía que haber mucha fe en esos 10 leprosos, porque no los tocó, no los vio, no se acercó a ellos, sino les dio una palabra. Y ellos, los 10 fueron. Los 10 se fueron a presentar al sacerdote. Seguramente tuvieron que también caminar para Jerusalén para ir a presentarse al templo donde estaba el sacerdote. Y mientras caminaban, dice la Biblia, que fueron limpios. Me imagino que tenían una llaga en la mano y esa llaga comenzó como a secarse.
y mientras más caminaban se seguía secando, y cuando casi llegaron a Jerusalén tenían la piel limpia, sana. Por eso seguramente cuando entraron al templo nadie los detuvo. Entraron y se presentaron al sacerdote para que constara su sanidad. Pero lo interesante es que el relato nos dice que uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz. ¿Y qué hizo luego? Se postró a los pies de Jesús y le daba gracias y le daba gracias. Y este era samaritano. Esto lo que nos da a entender y nos da la enseñanza es qué tan agradecidos somos. ¿Qué tan agradecidos somos con Dios? Es bueno examinarse uno. El salmista decía: bendice alma mía Jehová y no te olvides de ninguno de qué, de sus beneficios. Porque Él es el que te saca del hoyo de la desesperación y te corona de misericordias. ¿Cuántas veces el Señor ha hecho eso con nosotros? Y sabe que la lepra representa el pecado. La lepra representa el pecado que solo Dios puede quitarlo, puede limpiarlo por medio de la sangre de Cristo. Entonces estos 10 hombres leprosos representan la plenitud del pecador. Nosotros somos salvos por gracia, somos salvos por fe, por la sangre de Cristo. O sea que esos 10 leprosos representan lo que antes éramos, antes de venir a Jesús éramos. Éramos una llaga podrida, así dice el profeta. Una llaga podrida desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies. Pero cuando venimos a Jesús y aceptamos su sacrificio, su perdón, Él nos limpia con su sangre y ahora somos hijos de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado, quien dice el Padre, de ser llamados hijos. Hijos. ¿Cuántos se alegran de ser hijos? Somos hijos de Dios. Pero eso solamente por medio de el unigénito del Padre, Jesús, quien lo ha dado a conocer a nosotros. Por eso cada vez que leemos la Biblia, cada vez que vengamos a este lugar y vayamos a una reunión donde está el cuerpo de Cristo, vayamos con expectativas de conocer algo nuevo acerca de Dios. Vea entonces la respuesta del Señor. Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? Qué gran lección esa, ¿no? ¿Qué se harían los otros 9? ¿Qué se harían? Llegaron ante el sacerdote los tuvo de declararlos sanos. Y luego se fueron a su casa, se fueron a visitar a la familia, a decirle: miren, estoy sano. O quién sabe qué hicieron. Pero no fueron de regreso a darle gracias al Señor, sino solo uno. Eso nos da la lección, hermanos, nosotros tenemos que ser agradecidos. No te olvides, hermano, de cuántas cosas Dios ha hecho por ti y por mí. No nos olvidemos. Muchas veces nos enfocamos en las cosas terrenales y cuando las cosas no nos van bien como nosotros queremos, protestamos, decimos: pero ¿por qué no me salió bien esto, lo otro? Nos enfocamos en cosas que muchas veces ni valen la pena. Pero ¿por qué no nos acordamos mejor de lo que Dios ha hecho por nosotros? Yo por lo menos tengo mucho que agradecerle a Dios. Hoy estamos ya en el mes de noviembre, el mes número 11, en su segundo día. Hace 11 meses yo no me imaginaba lo que me iba a pasar. Es más, les dije ese domingo
que venían pruebas, pero no sabía que el que estaba en la lista era yo. No sabía, así como cuando uno va a la sala del doctor, ¿verdad? Que sale la enfermera y dice, el siguiente, dice, y ya lo llama por nombre al paciente. Así estaba yo en la sala de espera, yo no sabía que el siguiente era yo. Y aquí estoy. ¿No hay que ser agradecido? Pues tengo mucho que agradecer. Y no solo eso, sino que el año anterior a eso, en mi familia hubieron muchas pruebas. La esposa de Ariel, Jennifer, estaba en una situación gravísima. Y luego la esposa de mi otro hijo, Obed, Selene, también. Y de eso nos libró el Señor. ¿La gloria para quién es? Para Él. Entonces, ¿cómo no vamos a ser agradecidos? ¿Cómo nos vamos a olvidar nosotros tan pronto de lo que Dios ha hecho por nosotros? Y si nos pusiéramos nosotros a hacer un recuento de la vida, ¿cuántas cosas Dios nos ha librado en nuestra existencia? Aún cuando andábamos lejos de Él, que no lo teníamos en la noticia a Él andaba con nosotros y nos libró. Nos libró. Yo recuerdo, fíjese, hace precisamente 40 años. Recuerdo, en este momento me acordé, que estábamos allá en la ciudad de Miami y iba a haber le decía un festival de música en una iglesia muy prominente allá. Y yo quería participar. Y dije, bueno, yo quiero ir. Pero resulta que no tenía dinero. ¿Pero dinero para qué? No cobraban tampoco por entrar a esa iglesia, no cobraban, no. Nada de eso. Sino que pues habían las posibilidades económicas muy mínimas y yo quería participar cantando, pero no tenía para comprar una pista. Y fíjense que milagrosamente yo veo, pero así de milagro. Recuerdo que en ese momento andaba yo con mi mamá y entramos a una librería donde vendían todo ese material. Y cuando fui a ver el material y todo, salimos y mire, literalmente le digo, literalmente venía un billete volando así, mire, en el parqueo y cayó. Y era para comprar el material que yo necesitaba y todavía para el pasaje. ¿Cómo nos vamos a olvidar de cosas tan mínimas? Pero mínimas a los ojos de uno, pero son grandes, porque ¿qué es lo que Dios nos dice cuando Dios te hace un milagro así? Es que te está diciendo, ve, yo quiero que lo hagas. Y por eso cuando pidamos a Dios, no solamente pidamos lo que en el momento necesitamos, sino digámosle, Señor, mira, necesito esto, pero si me puedes dar un poquito más para que pueda suplir otras necesidades, hágalo. Porque Dios es así. Si tú le pides a Dios que te dé para algo, para eso te va a dar. Pero si tú eres específico y le dices, Señor, yo te pido que me des, no solo para esto, sino para algo más. Como decía el proverbista, ¿verdad? Le decía, Señor, yo te ruego que me des para poder alimentarme, para poder vivir, para poder pasarla bien, para que yo no vaya a robar. Y al robar, entonces, tu nombre va a ser blasfemado. Pero tampoco no me des, decía este proverbista, no me des demasiado, porque no vaya a ser, Señor, que al tener demasiado y estar en la abundancia, me olvide de ti y diga, ¿y quién es Dios? O sea que hay que ser equilibrado uno en la vida, ¿no? Y Dios, que nos conoce mejor, lo va a hacer. ¿Cuánta gente
le dice, Señor, dame un carro. Señor, para ir a la iglesia te pido un carro, porque allí ando pidiendo raya a los hermanos. Y son tan buenos los hermanos y me llevan, pero dame un carro y dámelo nuevo. Y el Señor se los da y ya no agarran para la iglesia, se van para otro lado. Ya el domingo, en vez de agarrar para la iglesia, se van para el parque, se van a ver un juego de fútbol. Y no está mal ir al parque ni a ver un juego de fútbol, pero entonces hágalo el sábado. O hágalo otro día, pero no lo haga el día que usted le dijo al Señor que le diera un carro para ir a adorarlo, que es el domingo, generalmente entre nosotros los cristianos, ¿no? Pero vea, es lo que el Señor le dice a este sanado, a este ex leproso, le dice, mira, ¿y dónde están los otros 9? Pues ustedes eran bien amigos los 10, porque andaban juntos. ¿Dónde están los otros 9? ¿Dónde están tus compañeros? Pues se le ha haber dicho, no sé. No sé, Señor, pero yo sí estoy agradecido. Y se postró, le daba gracias, y era samaritano. ¿Eso qué dice? El Señor no hace acepción de personas. El Señor no hace acepción si eres rico, si eres pobre, si eres un empresario, si eres un doctor, un abogado, si eres un carpintero. Si tienes el oficio que el Señor tenía, bendito oficio tienes, carpintero. No hace acepción de personas. No hace acepción si eres judío, si no eres judío, si hablas inglés o no hablas inglés, si hablas hebreo o no hablas. El Señor no hace acepción de personas, sino que dice, el que viene a mí, dijo el Señor, que dice, yo no lo echo fuera. Al que está con un corazón contrito y humillado, Dios no lo echa fuera. Veamos qué sigue aquí. No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este, que dice el Señor, extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. ¿Qué palabras, no? ¿Sabe por qué el Señor habla así? Porque la Biblia muy claramente dice en el primer capítulo de Juan, a los míos vine, pero los míos no me recibieron. O sea, a mi familia vine, a la familia de Israel, y no me recibieron. Pero este era samaritano, y este lo recibió. Y no solo lo recibe, sino que el Señor lo sana y le dice, tu fe te ha salvado. Qué palabras tan maravillosas, pero también hay que hacer énfasis en esto. Hubieron muchos de Israel que sí lo recibieron, ¿o no? ¿Pedro de dónde era? De Betsaida. Andrés, el primero que lo conoció, que es el hermano mayor de Pedro, de Betsaida, de Israel. Y todos sus discípulos, ¿de dónde eran? Israelitas. Y aquellos como 500 que caminaron con él cuando él resucitó, ¿de dónde eran? Judíos. Y aquellos que se convirtieron en el primer sermón de Pedro, ¿qué eran? Judíos, como 3,000, la primera prédica. La segunda prédica que hizo Pedro, 5,000 se convierten judíos. Y cuando el Señor escoge a un varón llamado Saulo de Tarso, ¿de dónde era él? Judío. ¿Y qué le dice? Te he escogido porque vas a llevar mucho padecimiento, le dijo. Y te envío a quienes, a los gentiles. ¿Ve qué misericordioso es el Señor? No hace acepción de personas. Estamos estudiando el libro de los Hechos con los varones y ese libro es maravilloso cuando comenzamos a profundizar en todas las cosas que se dieron en el libro de los Hechos. Y cuando vemos el primero, el segundo, el tercer viaje de Pablo y cuando vemos el juicio que le están haciendo,
Y Pablo por último dice: apelo al César. Lo llevan a Cesarea. Ahí lo tienen como por un periodo de 2 años. Y el apóstol Pablo da testimonio. Pero vemos cómo Dios está preparando y ya había usado a Pablo por todos los lugares de los gentiles. Y Pablo le dice a Timoteo, una de sus cartas, cuando llega a Roma, le dice: estoy a punto de ser sacrificado, ven a verme. Y le dice: y trae los rollos, trae los libros para que yo los pueda leer. Pero podemos ver a un apóstol judío que Dios lo usó para traer la palabra a quienes, a nosotros, los no judíos. Pero el Señor le dice: no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero, pregunta el Señor. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Segundo milagro que vamos a ver y vamos a ir concluyendo es la curación de un cojo. Y fíjese que los 2 milagros suceden, uno yendo el Señor camino a Jerusalén, que venía de Galilea, que se topa con estos 10 leprosos en Samaria, y el otro milagro del que vamos a hablar ahorita, en este momento, es la curación de un cojo, pero este milagro se da en Jerusalén. El Señor había subido a celebrar la fiesta de la Pascua. Obviamente no era la última. Esta fiesta de la Pascua que el Señor sube a celebrar es anterior a la última que acabamos nosotros de mencionar cuando tomamos la Santa Cena. Veamos entonces el relato del apóstol Juan. Dice Juan capítulo 5, verso 1 al verso 3. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. ¿Cuál fiesta? La Pascua. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Y estos yacían una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Mire cómo en el pueblo de Israel siempre han habido milagros. Milagros portentosos, comenzando con los milagros que hizo Moisés en Egipto. Cómo el Señor lo usó para traer 10 plagas y el pueblo fuera liberado y salieran ¿en qué? En una Pascua. Qué curioso, ¿no? El Señor viene a celebrar ¿qué? La Pascua. Y se encuentra con un hombre cojo necesitado, que esperaba el movimiento del agua, porque dice que en ese estanque llamado Betesda bajaba un ángel del Señor y tocaba el agua. Y cuando la gente no veían al ángel, pero veían el movimiento del agua, entonces los que estaban más cercanos al agua y se lanzaban al agua, eran sanados de cualquier enfermedad. Pero este hombre cojo, que se encontraba en este estanque de Betesda, dice la Biblia que tenía 38 años. Oiga, 38 años. Prestemos atención, 38 años de estar esperando ser sanado. Que aguante, ¿no? Qué persistente era ese hombre, ¿no? Ese hombre realmente tenía fe. Porque si no hubiera tenido fe, al año hubiera dicho, bueno, y aquí todos caen antes que yo al agua, el ángel viene, se ve el movimiento del agua, alguien llega antes y yo nunca llego. Para estar aquí mejor me voy a mi casa o que me lleven porque no podía caminar. Pero no, todas las mañanas había alguien que seguramente lo llevaba. Y todas las tardes
había alguien que realmente se lo llevaba a su casa. Tenía buenos amigos. Era una persona seguramente muy cordial, muy comunicativa, trataba muy bien a la gente, porque la gente estaba dispuesto o dispuesta siempre a ayudarlo. Lo llevaban por la mañana cuando abrían, lo llevaban por la tarde a su casa cuando cerraban el lugar, por 38 años. Pero no se imaginaba que él estaba programado por Dios para su milagro. Yo no sé cuál sea tu dificultad, tú la conoces, yo conozco la mía. O los que nos están viendo, cuál sea tu dificultad, cuál sea tu petición, pero lo que el Señor te está diciendo es persiste. Persiste. Porque si persistes, dice el Señor, el que perseverase hasta el fin, ¿qué dice? Será salvo. Hay que persistir, hermanos. Dice que el reino de los cielos se arrebata con violencia. Dijimos, no es una violencia física, sino una violencia espiritual en contra de los principados, de las potestades, de los gobernadores de las tinieblas y las huestes de maldad. Tenemos que batallar, tenemos que persistir. Y este hombre persistió, dice la Escritura en el verso 4 y 5, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había ahí un hombre que yacía, o sea, estaba postrado, 38 años, que estaba enfermo. No dice qué enfermedad tenía, pero esa enfermedad le impedía el caminar. Estaba cojo, 38 años. Y de repente llega Jesús. Y dice el relato, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua y entre. Tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Diría alguien, qué mala suerte, ¿no? Por decir una expresión, ¿no? Qué mala suerte. Ya estaba por tocar el agua cuando alguien cae antes que él. ¿Cuántas veces él viviría esa escena en 38 años? Por año, cada año, ¿cuántas veces vivió eso? Ahora multiplicado por 38, eran múltiples ocasiones. Y la pregunta que le hace el Señor cuando lo vio acostado es, ¿quieres ser sano? Algunos interpretarían esa pregunta un tanto retórica, otros la interpretarían diciendo como que dicen, pero ¿cómo me preguntas eso si tengo aquí tanto tiempo de estar aquí? Por supuesto que quiero ser sano. Pero ¿a qué se refiere el Señor Jesús cuando le dice eso? ¿Qué es lo que realmente le está queriendo decir? ¿Quiere ser? ¿Quiere ser sano? Porque fíjese que el Señor no va a hacer nada que no se lo pidan. A veces uno ve necesidades en la gente y uno quisiera ir y decirle a esta persona un consejo, pero como no se lo están pidiendo, ¿qué puede hacer uno? Mejor se calla. Pero si alguien viene y te dice, mira, yo necesito esto, dame un consejo, entonces se lo das con gusto. Y si lo tienes y es preciso tu consejo, bendición para esa persona. Pues eso estaba sucediendo ahí. El Señor vio a ese hombre en una gran necesidad de 38 años, postrado, pero le fue y le preguntó y le dijo, ¿quieres ser sano?
O sea, yo ya sé tu condición y ya sé qué quieres, pero en otras palabras, tú crees que hoy, este día, puede suceder un milagro. Tienes 38 años de estar aquí, pero crees que hoy puede llegar un milagro. Debemos de estar dispuestos en nuestra fe a creerle a Dios, porque el Señor nos puede sorprender si persistimos, si nosotros amamos a Dios, buscamos a Dios. Dios va a respondernos en el momento que menos nos esperemos. Y aquel hombre pues le dice, mira, alguien cae al agua antes que yo. Por supuesto que sí quiero ser. Pero hasta su respuesta fue educada, su respuesta fue intencionada. Cuando le dijo, Señor, el enfermo le dijo, no tengo quien me meta en el estanque. ¿Qué le está diciendo, Señor? Si alguien no me ayuda, ¿cómo voy a ser sano? Yo necesito ayuda. Alguien desciende antes que yo, alguien es más hábil que yo, alguien es más inteligente que yo, alguien está más atento que yo. Pero aquí permanezco y he permanecido por 38 años. Y Jesús entonces le dijo, después de escuchar su respuesta, levántate, toma tu lecho y anda. Y vea, y dice la Biblia, veamos, al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Aquí hay mucha enseñanza. Lo primero es que el Señor, cuando da su palabra, y tú la crees y la creemos, es instantáneo lo que sucede. Es instantáneo. Yo no sé, quizá puedas tener un problema familiar, quizá puedas tener un problema en tu hígado, un problema en tu estómago, un problema económico, un problema de una deuda, un problema de, ponle el nombre que quieras. Pero si tú y yo le creemos a Dios, Él nos va a sorprender, y cuando Él da su palabra, como dice la Biblia, tu palabra enviaste y me sanó. Tu palabra, dice, es medicina aún a mis huesos, dice el salmista. Porque cuando el Señor da la palabra, da la palabra. Lo único que tenemos que hacer es abrir el corazón y recibirla. Y cuando la recibimos, el impacto de la palabra de Dios nos va a sanar. Nos va a sanar en nuestra mente, nuestra psiquis, nuestra mente nos puede sanar la palabra. Hay gente que está enferma de la mente. Especialmente hoy en día que a todo le llaman enfermedad mental, ¿no? Decía alguien, en mis tiempos, levantaba el papá la vara y qué enfermedad ni qué nada, 2 y puestos y se acabó, enseñado. Ahora todo le llaman enfermedad mental. Pero sí hay enfermedades mentales. Hay gente que sí realmente necesita una sanidad mental. Y esa solo el Señor te la puede dar. Si crees. Hay gente que necesita ser liberada de temores, y esos temores solo el Señor te los puede quitar. Y este hombre necesitaba una sanidad física. Y cuando el Señor vino y le dio la palabra, le dijo, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo. Esto nos da la enseñanza que Jesús es nuestro reposo. Cuando usted y yo tengamos temores, tengamos incertidumbres en la vida, que todos los tenemos, ¿no? Todos tenemos algún temor o alguna incertidumbre, todos. Por eso decía el salmista, Señor, líbrame de mis temores. Líbrame.
Pero yo recuerdo la oración que Jesús nos dio, el modelo de la oración, recordamos, ¿no? ¿Cómo empieza? Padre nuestro que estás en los cielos. O sea, reconocer que Él está arriba, muchísimo más arriba de nosotros. Y luego, ¿qué dice? Santificado sea tu nombre. O sea, darle gloria, darle alabanza, darle la prominencia a Él. Santificado sea tu nombre. Y luego, ¿qué dice? Vénganos tu reino. Eso es decir, Señor, tu reino no tiene límite. En mi corazón sí hay un límite, porque Dios nos ha dado libre albedrío. Entonces nosotros sí podemos abrirle el corazón a Dios o cerrárselo. Entonces dice, vénganos, abre el corazón, vénganos tu reino, que entre a mi corazón. Y eso significa que vamos a tener que renunciar a cosas que no queremos renunciar. Por ejemplo, a perdonar. Hay gente que dice, yo olvido, o dice, o perdono, pero no olvido, ¿no? No, hay que perdonar y hay que olvidar. En el aspecto, ¿cómo podemos olvidar? En el aspecto de que ya cuando has olvidado es que cuando te acuerdas de lo que pasó, ya no te lastima, te da igual. Ahí te puedes dar cuenta que sí olvidaste, porque aunque viene el recuerdo, tu corazón no siente nada. Está sanado. Entonces, vénganos tu reino. Y luego dice, hágase tu voluntad, como es hecha en el cielo, sea hecha aquí en mi corazón, aquí en la tierra, aquí en mi familia, aquí en mis hijos, aquí en mi casa, aquí en mi trabajo, aquí a donde yo me muevo. Entonces, ¿eso qué va a hacer? Te va a quitar el temor. Porque si estás en la voluntad de Dios es como decir, ¿y qué si pasa esto? Bueno, pues si es la voluntad de Dios, ahí descanso. El cojo fue sanado en un día de reposo. Entonces lo que el Señor nos está llamando es un descanso. Nos está llamando a descansar en Él. Hay cosas que tú y yo podemos evitar. ¿Sabe cómo? Si alguien le dice, no salgas a las 10 de la noche por tal calle porque ahí asaltan. A eso usted lo puede evitar. Pero ¿qué tal si le están diciendo y se va a las 10 de la noche y lo asaltan? Pues ya es culpa suya, ¿no? Pero hay cosas que no podemos evitar. Hay cosas que no podemos evitar. Por eso dijo el salmista, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y diré yo al Señor, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confío. Y dice, Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora, y con sus plumas te cubrirá. Qué interesante eso. Cuando fue lo del COVID y empezó la pandemia, hermanos, yo estaba trabajando a donde estaba, como dicen, en la boca del lobo. Y yo veía que pasaban carros y carros y carros haciéndoles el test cuando empezó, que no había, que empezaba el test del COVID y que no había vacuna. Y yo estaba en medio de toda esa gente. ¿Y sabe que a mí no me dio? Se pasó el 2020, el 2021, y cuando me vino a dar fue hasta el 22. Y fue cuando venía de regreso de Israel para acá, en el avión, seguramente. Y lo único que me dio fue frío en los pies y una fiebrecita. Y eso fue todo. Pero ¿qué dice la Biblia? Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Y con sus plumas te cubrirá. O sea, yo no me podía librar del COVID. El que me libró fue el Señor. Y a muchos que lamentablemente les dio fuerte, como le dio a mis cuñados, los hermanos de mi esposa, ellos sufrieron. Y también a mi hermano Giovanni, que ha estado, ustedes saben, que ha estado aquí predicando,
también casi se muere. Entonces a ellos los libró el Señor de la muerte en el hospital. Y a muchos de los que estamos aquí nos libró de la muerte sin estar en hospital. Pero el único que te libró del lazo del cazador y de la peste destructora fue la voluntad de Dios. ¿Y qué de aquellos que se fueron? Porque hay que pensar en todo, ¿no? ¿Y qué hay de aquellos que sí se fueron con el COVID? Si estaban en la voluntad de Dios, si estaban con el Señor, si estaban con el Señor en su corazón, están gozándose ya en la presencia del Señor. Y era su momento. Pero cuando no es el momento de uno, no es. Por eso dice, vénganos tu reino y hágase tu voluntad. Como es hecha en el cielo, sea hecha aquí en la tierra. Entonces, ¿eso qué te va a traer? Paz. ¿Te va a traer qué? Reposo. Y ese hombre fue sanado en un día de reposo. Y en el día de reposo, muchos le reclamaban a Jesús y le decían, pero ¿por qué tú sanas a gente en el día de reposo? Estás violando el día de reposo. Y el Señor los confrontó en una ocasión ya de tantas. Cansado el Señor de oír tantas repeticiones, dijo, bueno, ustedes, les dijo, ¿qué hacen en un día de reposo? Si un buey se les va en un hoyo, ¿qué hacen? Ahí lo dejan todo el día y regresan hasta que pasa el día de reposo. ¿O acaso no van y sacan a ese buey o a ese animal? ¿No lo sacan el día de reposo? ¿Verdad que sí lo hacen? Entonces, ¿cuánto más vale este hombre? ¿Cuánto vale esta mujer? Cuando sanó a la mujer que tenía su espalda, que estaba encorvada. ¿Cuánto vale más esta hija de Abraham? Les dijo. Para que yo no la sane en un día de reposo. ¿Acaso en los días de reposo qué es lo que se tiene que hacer? El bien, ¿no? ¿Y qué es lo que yo estoy haciendo cuando yo vengo y sano a alguien en el día de reposo? Estoy haciendo un bien. No estoy violando la ley, la estoy cumpliendo. Pero muchas veces hay mucha hipocresía. Y mucha hipocresía religiosa. Y una de las cosas que hago paréntesis en esto, hermanos, cuidémonos de la hipocresía. Y no solamente de la hipocresía religiosa, sino de la hipocresía en nuestro diario caminar. Porque sabe que el Señor, eso les dijo a los fariseos. En una ocasión el Señor se airó tanto que les dijo, fariseos hipócritas, que les ponen cargas a la gente, les dijo que ustedes no están dispuestas pero ni a moverla, pero ni con un dedo. Escribas y fariseos hipócritas, que son como sepulcros blanqueados, les dijo, que por fuera se ven maravillosos, pero por dentro son una podredumbre, porque hacen cosas, o sea, dicen y no hacen. Y el Señor abomina la hipocresía. Entonces cuidémonos. Cuidémonos tanto de la hipocresía religiosa, pero también de la hipocresía como personas. No le digas a alguien, ay, te quiero, te amo. Yo he visto mucho eso, la gente, te amo, ay, qué lindo verte. Y un abrazo y hasta gritan, hasta otros hasta lloran. Uy, dice la persona, ¿cómo me quiere? Y cuando da la vuelta, le está metiendo el puñal por la espalda, hablando mal de esa persona, que hasta lloró. Qué teatro, ¿no? Hay unos que son expertos en teatros. Y el Señor abomina esas cosas. Abomina. Entonces el Señor nos manda a que nos cuidemos de la hipocresía. Pero en cambio lo que nos quiere hacer, Él es dar descanso. A este hombre le dio descanso en su enfermedad, en su peor día le vino a dar vida y le vino a dar vida en abundancia. Concluimos. ¿Sabes a qué vino el Señor? ¿Por qué el Señor realizó milagros? Porque Él quería mostrar su bondad, su poder y darnos a conocer al Padre en su amor y su misericordia. Y concluimos con este verso en la Biblia, que es muy conocido. Y dice, el ladrón
no viene sino a hurtar, a matar y a destruir. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Por qué? Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por sus ovejas. Entonces, si Jesús es tu pastor, si Jesús es tu pastor, hermano, hermana, amigo que nos estás viendo, hermano que nos estás viendo en cualquier lugar, si Jesús es tu pastor, tienes que tener vida abundante. Porque para eso Él vino. El diablo vino porque el diablo es un ladrón. Él vino para robar. ¿Para robarte qué? Tu paz, robarte tu felicidad, robarte la armonía con tu familia, la armonía con tus hijos, la armonía familiar. El diablo vino a robar eso. A él no le gusta que la gente se junte y se goce juntas. No, el diablo vino a robar la felicidad en las familias, entre las personas, a sabotear las relaciones entre personas. Es un ladrón. Él vino a robar, vino a matar la fe de muchos. Dice la Biblia, por causa de la maldad, dijo el Señor, la fe se va a enfriar. Y vino a destruir completamente, pero yo he venido, dijo Jesús, para que tengan vida. Para que tus relaciones sean restauradas. El Señor tiene poder para restablecer y restaurar corazones, relaciones familiares y cualquier problema de cualquier índole. Él tiene el poder. Yo vine para que tengan vida. ¿Cuántos queremos tener vida en abundancia? Yo quiero tener vida en abundancia. ¿Y cuántos creemos que lo hemos alcanzado? Vida en abundancia. Por fe podemos decir, ¿no? Por fe. Pero si nos ponemos a examinarnos, nos hace falta. Pero por fe podemos decir, Señor, yo tengo vida en abundancia, aunque Señor, mira que me estoy acordando de esto. Me estoy acordando, Señor, que cuando veo a cierto personaje, siento aquí algo que no es bueno. Ay, Señor, necesito vida en abundancia para que me quites eso. Irnos examinando cada día, ¿no? Y decir, Señor, pero si tú viniste por vida en abundancia, yo debo de estar tranquilo, no debo de estar con temores. Vine para que tengan vida en abundancia, porque yo soy el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por sus ovejas. ¿No ha dado el Señor su vida por nosotros? Entonces, hoy es el momento que vengamos y le digamos, Señor, si sanaste a esos 10 leprosos y uno nada más vino a agradecerte, yo quiero ser ese leproso, ese ex leproso que viene a agradecerte. Quiero ser un hijo agradecido. Y también decirle, y quiero ser, Señor, como ese cojo que le diste esperanza en ese día que era de reposo, que era necesario hacer el bien. Quiero descansar en ti. Oramos. Y si hubiera alguien que no ha aceptado a Cristo como su Salvador, pues Jesucristo es tu día de reposo. Él es tu reposo, es tu Salvador. Si hay alguien aquí o hay alguien en la audiencia, en diferentes lugares, ciudades, dile, Señor, vengo delante de ti para que tú seas mi Salvador. Diste tu vida por mí. Diste todo. Derramaste tu sangre para salvación de todo aquel que crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Diste tu cuerpo y por tus llagas somos sanados. Señor, aquellos que te hemos recibido como Salvador también tenemos necesidades
de restauración en nuestra alma, en nuestra mente, en nuestro cuerpo, en nuestras familias. Señor, ten misericordia y trae restauración. Queremos ser familias, individuos agradecidos y queremos descansar en ti. Levantarnos en fe y actuar en el nombre de Jesús. Padre Santo, lo pedimos y lo suplicamos en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Dale gracias a Dios. Dale gracias. Dile, Señor, yo creo. ¿Puedes decirle eso? Yo creo. Dile, Señor, yo creo en ti. Levántale tus manos y dile, Señor, gracias, porque me diste la fe, me regalaste la fe para creer en ti. Cantemos y digámosle a Él: quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Y creo en ti, Jesús, dile a Él, y en lo que harás en mí, oh, en mí. Recibe tu sanidad, cualquier sea tu necesidad, dile: recibe toda la gloria, toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, toda la honra, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar a ti mis manos. Levanta tus manos, iglesia. Dile a Él: maravilloso, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús. Recibe ahí donde estás, dile: en lo que harás en mí, oh, en mí, oh sí, Señor, en mí. Recibe toda la gloria, toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, toda la honra, precioso Hijo de Dios. Sí, Señor, dile: te adoramos y te bendecimos, Padre, por medio del nombre de Jesús. Y por medio del Espíritu Santo podemos clamar: Abba, Padre. Y besamos hoy al Hijo en honor al Padre de las luces, de quien viene todo bueno, don perfecto. Dile a Jesús: toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la honra, toda
de Dios, recibe toda la gloria, dile. Levanta tus manos y dile: Señor, recibe el honor, porque tú eres el único precioso Hijo de Dios. Por eso hoy honramos al Padre, glorificando al Hijo. Tu palabra dice: besad al Hijo, para que el Padre se agrade de vosotros. Recibe toda la gloria, toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, toda la honra, precioso Hijo de Dios. Gracias, Señor. Creemos en ti, Jesús. Dile a Él: creo, Señor, en ti. Dale el honor y dale la gloria al Señor. Que Dios te bendiga. Quedamos despedidos esta tarde y que el Señor dé abundancia de vida a cada corazón de los que estamos aquí, de los que nos están viendo. Que Dios los bendiga. Estaremos en nuestra próxima reunión glorificando el nombre del Señor nuevamente. Bendiciones a todos. Amén.